y con las palabras de Carlos también podemos hacer un puente fantástico para el inicio de nuestra primera mesa, de nuestro primer eje dedicado a explorar la pregunta precisamente por esas formas, por los contornos, por el debate mismo de las formas de la comunidad política. En este momento, entonces, me gustaría invitar a la profesora Margarita Serge, al profesor Herbert Brown y al profesor, bueno, Daniel Pecó, que en este momento ya ha encendido su cámara, al profesor Serge y Brown, me gustaría invitarlos pues a que enciendan ya sus cámaras, ya estoy viéndolos ya en sintonía. Mil gracias para que pues demos inicio a esta mesa. Me voy a permitir leer la descripción que pues con mucho esmero elaboramos para darle marco a esta exploración de las formas de la comunidad política y a continuación pues hago la presentación de cada uno de nuestros ponentes y de nuestro fantástico comentarista. Las agendas historiográficas dedicadas a la exploración del proceso de consolidación nacional en la primera mitad del siglo XX han insistido en la importancia del cambio en el poder en 1930 y en las diferencias entre el antes y el después de esa fecha. El periodo parecería resumirse entonces en una fórmula de sobra conocida. A la hegemonía conservadora le sigue la República Liberal. El énfasis en cierta forma de imaginarse la nación en los periodos presidenciales, los partidos y las elecciones, en otras palabras, en el ejercicio de la política entendido como competencia partidaria por el poder, ha relegado a un segundo plano el estudio de lo político como lo ha entendido, entre otros, Pierre Rosanvallon, como un campo de interacción de prácticas y discursos de mujeres y de hombres, así como de un trabajo por medio del cual esas mujeres y esos hombres han dado forma a su vida en común. Esta mesa interroga esas formas múltiples y cambiantes, explora las salidas intermedias, incluso inesperadas, a las problemáticas encontradas y a las agendas y agentes en competencia que intentaron definir el campo de lo político en la primera mitad del siglo XX. Antes que concebir o privilegiar una forma sobre la otra y dar por sentados cortes cronológicos heredados, las ponencias de este eje exploran o tienen la vocación, o este eje tiene la vocación de explorar los proyectos de comunidad política en disputa, las incertidumbres alrededor de la construcción misma del hombre, del orden que estos movilizaron y las coyunturas concretas en las cuales dichos proyectos emergieron y se discutieron con particular fuerza. En este momento, entonces, pues quisiera ya darle la palabra al profesor Herbert Brown, que va a ser el comentarista y que también nos ayudará a recoger las preguntas del público. Profesor Brown, bienvenido, muchísimas gracias por su presencia. Iniciamos con un panel de lujo. El profesor Herbert Brown es profesor de historia en la Universidad de Virginia en los Estados Unidos y autor de Mataron a Gaitán, El Rescate y recientemente de ese bello libro La Nación Sentida. Por otro lado, nuestro primer ponente es Daniel Pecó, sociólogo y miembro honorario de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Colombia se convirtió en su principal objeto de estudio en los años 70, hace ya algunos años, tras una investigación sobre el surgimiento y el desarrollo de la clase obrera colombiana, fruto de la cual es su libro Política y Sindicalismo en Colombia. Entre sus obras también se destacan Orden y Violencia, Colombia 1930-1953 y Crónica de 2 décadas de política colombiana, 1968-1988. En el año 2000, el profesor Pecó recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Colombia. Y nuestra segunda ponente es la profesora Margarita Serge, profesora titular del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, arquitecta de profesión y doctora en Antropología Social y Etnología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Su investigación se ha centrado en 3 líneas:
La primera enfoca una serie de lugares que son producto de la relación entre Estado, capital y espacio y que aparecen como vacíos de historia, de sociedad y de cultura y que hemos categorizado y caracterizado a nivel historiográfico como fronteras y periferias explosivas. La segunda línea de trabajo explora los paisajes y las formas de especialidad de diversos grupos humanos, partiendo del reconocimiento de sus epistemologías y ontologías constitutivas. Y la tercera se ha centrado en los efectos sociales y culturales de la formulación y la puesta en marcha de programas, proyectos y políticas de desarrollo, enfocando el desplazamiento forzado de poblaciones para el desarrollo. Es autora del Revés de la Nación, libro ganador del premio Alejandro Ángel Escobar en el año 2006. Tanto a nuestros ponentes como a nuestro comentarista, bienvenidos. Quisiera recordarles muy estrictamente, y es también mi rol como maestro de ceremonias, el uso del tiempo. Cada uno de ustedes tendrá 15, máximo 20 minutos. Quizá mi única intervención va a ser prender la cámara y hacerles 5 minutos cuando así se amerite. Y de resto, pues ya tengo el gusto de ceder pues el timonel pues de este barco al profesor Brown. Profesor Brown, adelante con el inicio pues ya de la mesa para que su merced pueda ya darle como el manejo que usted considere. Muy bien, muchas gracias. Estoy muy complacido de estar aquí y poder participar en este seminario. Franz Dieter, gracias por la invitación. Francisco, todos ustedes, Margarita, muy cariñosos, es un gusto. Quiero decir 2 o 3 palabritas y entonces darle la palabra a los panelistas, primero al profesor Pecó y luego a la profesora Serge. Cuando me llegó la invitación, vi el título y ahí estaba la palabra tramas y me pareció un poco peculiar, me pareció un poco novelesco. Entonces hice algo que no he hecho en mucho tiempo, fui a un diccionario y busqué la palabra. Y me topé con el hecho de que son varios diferentes hilos que se van conjuntando para hacer un tejido. Y me pareció maravilloso, porque a mí me parece que muchas veces nosotros, los historiadores, cogemos 1 o 2 hilos y no llegamos a hacer el tejido. Pero aquí son muchos diferentes. Y eso nos invita a tratar de ampliar nuestro enfoque como historiadores. Y al final hay un tejido. Carajo, siempre hay un tejido. Pero la trama no nos dice cómo es ese tejido, cuál es su calidad, a quién abarca y de qué maneras la abarca. Pero siempre es un tejido. Gústenos o no nos guste, Colombia siempre tiene un tejido. Muchas gracias. Profesor Pecó. Bueno, gracias. Agradezco también la invitación. Es un placer estar con varias personas de las cuales a veces soy amigo. Mi intervención parte de la tesis según la cual en Colombia no se ha constituido un verdadero imaginario nacional. Esto se expresa tanto en la fragmentación del espacio como en la carencia de un tiempo orientado hacia el progreso. Desde esa posición, la violencia no se reduce a episodios, a una serie de episodios, sino que se presenta más bien como consustancial a la visión de la historia, e incluso como una categoría que preside a su desciframiento. Hablamos primero de la ausencia de una simbólica o de un imaginario nacional. Desde 1886
Colombia tuvo ciertamente una constitución que se definía como centralista, pero una constitución no es suficiente para hacer una nación, o al menos para engendrar el sentimiento común de un destino nacional. Colombia no se puede vanagloriar de un glorioso pasado indígena como México o Perú. La población indígena de Colombia se reparte entre numerosos pueblos con lenguas diferentes. La población mayoritaria se considera compuesta al mismo tiempo de una aristocracia cultural blanca y una masa mestiza. La independencia misma no puede ser celebrada realmente como un acontecimiento fundador de una comunidad. La sucesión de guerras civiles, tanto regionales como nacionales, que se engrataron al país, propiciaron que la Constitución de 86, en lugar de unificar la nación, la dividiera de manera permanente. La guerra de los 1000 días, que provocó centenares de miles de muertos, y la pérdida de Panamá, tomó la forma de una catástrofe inaugural. El siglo XX se abre con ese traumatismo. A lo largo, por otro lado, del siglo XIX, más bien 20, ningún producto de exportación permitió establecer un vínculo fuerte con el mercado mundial. La miseria global prevaleció. Esta pobreza y el aislamiento no atraían la atención de los migrantes europeos decididos a aventurarse en América. Colombia permaneció al margen de las corrientes migratorias que hubieran podido aportar ideas de modernidad. Contrario a lo que había ocurrido en muchos países latinoamericanos, las Fuerzas Armadas no contribuyeron a forjar la unidad nacional ni a inventar un sentimiento patriótico. Hay que esperar hasta 1907 para que se cree una escuela de guerra. No obstante, la carrera militar no logra un prestigio significativo, exceptuando las escaramuzas con el Perú en 1933. Ninguna guerra internacional contribuyó a estrechar los vínculos de la población con el ejército. Una vez terminadas las guerras civiles del siglo XIX, Colombia se caracteriza por el civilismo de sus élites. Estas recurren a los militares cuando se trata de restablecer el orden, pero se cuidan de autorizarlo para intervenir abiertamente en política. Los episodios más sangrientos de violencia se caracterizan por la implicación de los civiles como actores o como víctimas o como los dos al mismo tiempo, tanto y más que los militares. La división de la sociedad entre dos identidades partidistas que se forma desde mediados del siglo XIX y se mantiene hasta 1991, contribuye sin duda a la fragilidad de cualquier tipo de simbólica unitaria de la nación. Esas identificaciones colectivas toman el lugar de la ciudadanía. Más significativo todavía es el hecho de que estas identidades partidistas no tienen sino una relación muy incierta con los intereses económicos. En múltiples ocasiones,
liberales y conservadores comparten el poder y las mismas concepciones económicas y establecen una competencia para ocupar puestos públicos. Pero la verdadera diferencia entre los dos se encuentra en los valores. Ciertamente, ambas comunidades son católicas. Así, los conservadores sean más inclinados a apoyar el papel de la Iglesia como fundamento del orden social, y los liberales opten más por la defensa de los principios democráticos. La oposición entre ambas colectividades será más evidente en 1936, cuando el gobierno de Alfonso López suprime la referencia a Dios en el texto de la Constitución. Lo que contribuye sobre todo a cambiar la situación en Colombia es el auge económico que se produce a partir de los años 1915-20, que hace salir a Colombia de la gran pobreza. Varios factores contribuyen a ello: los enclaves, petróleo, banano, oro, y la indignación por la pérdida de Panamá. Pero sobre todo el gran crecimiento de la producción de café, que había comenzado en grandes explotaciones en Cundinamarca, que luego se desplaza hacia Antioquia y Caldas con base en pequeñas y medias propietarias. Los beneficios de la economía del café recaen inicialmente en los intermediarios de la transformación y de la comercialización. No por casualidad, el primer gremio que se forma en 1927 es la Federación Nacional de Cafeteros, seguido por otras organizaciones corporativas. Las industrias antioqueñas nacen en el marco del auge de la economía del café. Más que el Estado, entonces, los gremios van a ser los que se encargan de la definición de las orientaciones del desarrollo, dejando en el Estado la tarea de coordinarlos, no más. Cuando llega la crisis de 1928-29, se opta para incrementar la producción. La masa de los pequeños productores termina sufriendo las consecuencias por su pauperización. Pero el encuadramiento en los dos partidos los condena a aceptarlos. El último elemento fundamental me parece el modelo liberal de desarrollo, que va a tener dos resortes: el poder de los gremios y la capacidad de preservar las desigualdades sociales. El modelo corre el riesgo de entrar en crisis en los años 48 con los progresos de la movilización populista gaetanista, pero el asesinato de Gaitán y el gran pánico que se presenta después del Bogotazo garantizan el regreso al statu quo. Las élites son unánimes en el momento de imputar la brutalidad de las revueltas a la barriga de las clases populares. La subida estrepitosa de los precios de café entre 49 y 50 favorece el episodio de la violencia, que se va a tener como resultado, entre otros aspectos, la desorganización de las clases populares. Ahora, en el año 52 se demuestra que el nivel de los gastos y de las inversiones públicas en Colombia es 2 veces menos
elevado que el nivel en países de un nivel comparable de desarrollo. El mantenimiento de las desigualdades sociales garantiza la estabilidad del proceso liberal. Es evidente que las identificaciones partidistas contribuyen enormemente a garantizar la conformidad de las clases populares con respecto a las élites. En los años de crecimiento, entre 1920 y 1935, las movilizaciones populares no faltaron. Movilización agraria sobre todo, movilizaciones obreras también. Ahora, en cuanto a las movilizaciones agrarias, tendieron a debilitarse después del desplazamiento de los cultivos de café hacia Antioquia y Caldas y después del anuncio de una reforma agraria por López Pumarejo. Movilizaciones obreras poco después. Las masacres de la United Food, etc. También en ese caso, las reformas prometidas por López apaciguan a los manifestantes. Incluso el pequeño partido comunista tomó la iniciativa más o menos de adherirse al Partido Liberal hasta el año 48. Obviamente, los dos partidos no son unánimes en su interior. Una gran parte de los élites liberales rechazaban las reformas lopistas. La alineación con los partidos tradicionales resurge, sin embargo, con la victoria de los conservadores en el momento de las elecciones de 1945 y entonces eso permite la permanencia más tiempo del modelo liberal de desarrollo. Para terminar, voy a algunos puntos en la precariedad sobre el problema del espacio. Yo diría rápido, una primera constatación. Las teorizaciones del tiempo, de la temporalidad en términos de progreso, solo ha tenido fugaces apariciones en Colombia. Es notable que, contrario a lo que ocurre en muchas naciones latinoamericanas, Brasil y México, el positivismo kantiano solo tuvo tímidas menciones en Colombia. Una segunda constatación, el hecho de que el Partido Conservador permanece en el poder durante 50 años y después de la generación y más o menos después del concordato de 1887, este partido considera la Iglesia católica como fundamento del orden social portadora de un principio de legitimidad que prevalece sobre cualquier otra legitimidad. Es inevitable entonces que de ahí se desprenda la tendencia de los conservadores a descifrar los argumentos a partir del pasado. Contra la idea del progreso, prevalece la tendencia a evaluar el presente sobre el trasfondo de los antiguos valores sagrados. La paradoja es que la modernización económica de los años 20 ocurre en el mismo momento en que esa concepción sigue promovida por el Partido Conservador. De ahí provienen las tensiones entre las conmociones sociales y el mantenimiento de una cultura que descansa sobre principios ahistóricos. El Partido Liberal, por su parte, estaba más inclinado a darle importancia a las transformaciones económicas
a partir de su acceso al poder en el 30, se compromete de manera cada vez más clara en las reformas. Ahora, Alfonso López Pumarejo promete leyes sociales e incluso presenta una ley de reforma agraria, y sin olvidar el hecho de que suprime la referencia a Dios en los preámbulos, lo que para muchos conservadores equivalió a una declaración de guerra. Ahora, se podría decir al menos que los liberales se inclinaban hacia una concepción positiva de la evolución histórica. Las experiencias atizadas por la revolución en marcha comienzan en realidad a desinflarse desde finales de 36. La pausa de las reformas es proclamada y representa el final de las aspiraciones a las transformaciones sociales. Las primicias de la guerra mundial favorece una creciente incertidumbre. Los ecos de la guerra de España habían logrado producir una acentuación de la división partidista. Detrás de la Unión Gómez, los conservadores se comprometen por el lado de Francisco Franco, los liberales con Eduardo Santos hacen lo propio, pero del lado republicano. De un solo golpe, el conflicto de los valores cobra nuevo impulso y reviste un contenido que en lugar de limitarse a ser una especificidad colombiana, reviste un aspecto más conforme con las nuevas formas de división mundial y por consiguiente aparente más moderno. Sin embargo, no se trata sino de una paréntesis. Ahora, el conservatismo victorioso en las elecciones de 46 se repliega progresivamente en sus contenidos tradicionales. El liberalismo, por su parte, con el ascenso del gaetanismo, su llamado al pueblo y su denuncia de la oligarquía, parece ofrecer la posibilidad de un nuevo porvenir, pero el bogotazo representa el derrumbe de las instituciones. Entonces, para terminar, yo quisiera subrayar: la violencia es como el triunfo del presentismo como visión, representación de la historia. Mucho antes de que estalle la violencia de los años 48, la temática de la violencia estaba ya presente en el centro de la política y no remitía solamente a una serie de acontecimientos, sino que constituía ya un modo de aprehensión de la actualidad. Los acontecimientos que ocurren se encargan de recordar que la violencia constituye una trama siempre amenazante. El cambio de mayoría presidencial en 30 desencadena en varias regiones una serie de enfrentamientos políticos. Decir que estos incidentes que ocurren a partir de los años 30 son una expresión del presentismo es una manera de subrayar que no se inscriben en la visión de una historia inspiradora de una evolución de sentido. E incluso en periodos de progreso económico, prevalece a menudo el sentimiento de que el país se encuentra abocado a una actualidad marcada por la crisis y finalmente que sigue siendo incapaz de acceder a la modernidad.
En los años después, entonces, la violencia va de los años 50, 49, etcétera, va a llegar a ser después del episodio de la guerra de los mil días, otro episodio fundador, un episodio que no tiene mucha historia, es decir, porque es una historia que se refiere a las relaciones entre vecinos, entre semejantes, y además una historia de humillación para los que la vivieron, siendo que pelearon por cuenta de las élites que gobernaban y siguieron gobernando el país. Es decir, a pesar de que Colombia en los años siguientes mantuvo transformaciones importantes, tanto económicas, en la educación, en la urbanización, se mantuvo en muchos casos la visión de que no cambia nada en Colombia. Y con el riesgo que después, 20 años después, 30 años después, se volvió también un hecho real, el hecho de pensar que las cosas no pueden cambiar, sino por la violencia y por acudir a la lucha armada, y lo que también tuvo después de tantos años de sufrimiento el mismo resultado de siempre, la persistencia de las estructuras sociales. Gracias. Muchas gracias. Perdón. Profesor Pecó, la ponencia del profesor Pecó me ha confirmado a mí que por qué yo, después de estar enseñando 38 años la historia de América Latina en una universidad norteamericana, donde cuando uno enseña un semicontinente tiene que buscar patrones entre varios diferentes países, casi exclusivamente he excluido de mis cursos Colombia, porque parece que Colombia, en la visión del profesor Pecoy, pues quizás a veces también la mía, es tan sumamente difícil que no hay cómo meter a Colombia ahí y que el pobre gringuito que está tomando mi clase lo entienda. O sea, una confirmación de 38 años de vida. Muchas gracias, profesor Pecó. Margarita Serge, historias de cercanías, del teje-maneje, de la hechura de unos tejidos. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, yo primero que todo quisiera agradecerles a las universidades organizadoras, al comité académico, en particular a Margarita Garrido, mi tocaya, por haberme invitado a participar hoy en este seminario. Yo para hablar de historia y de tramas necesito mapas, entonces voy a proceder, si me permiten, a poner una presentación, aquí la tengo, para a partir de una serie de mapas fundamentalmente narrar mi historia de tramas. Voy a cerrar mi video por cuestión de la transmisión que se facilita. Bueno, entonces, yo voy a partir en mi ponencia de que una historia de lo político, el tema general que nos convoca, implica explorar la forma en que el capitalismo y el Estado convergen para crear nuevas realidades. Desde ese punto de vista me interesa ver su relación con las regiones y territorios periféricos del país y sus habitantes, es decir, aquellas sociedades y pueblos, comillas, sin historia, las que han estado sin duda notablemente ausentes de la narrativa de la historia nacional. Quizá el principal problema que presenta el enfocar las fronteras es que es necesario hacerlo por medio de un ejercicio
de desnaturalización de las múltiples preconcepciones que la recubren. Es necesario cuestionar categorías, las categorías se caracterizan como las de regiones naturales, aislamiento, exclusión, abandono, ausencia, para mirar este conjunto de áreas abiertas, entendidas normalmente como frentes de expansión, que subvierten los límites político-administrativos nacionales y las fronteras internacionales, traslapando múltiples realidades étnicas, económicas, temporales, productivas, y que desafían la idea de un espacio nacional unificado. Los mapas que yo les voy a mostrar, a menos que se especifique lo contrario, son hechos por mí, son unos mapas hechos todavía en borrador, porque esto es parte de un trabajo siempre en progreso. Entonces, mi idea aquí no es proponer una tipología territorial, sino una herramienta de indagación que permita revelar nuevos patrones y formular nuevas preguntas, porque, digamos, crear y visualizar este mapa implica pensar lo político de otra forma, implica introducir nuevos hilos a la trama de la nación. Voy a argumentar que durante la primera mitad del siglo XX se da continuidad en las fronteras a los procesos que caracterizaron la articulación a la economía internacional que se gestan a partir de 1870 durante la llamada era imperial. En este periodo, los mercados globales convergen en las zonas periféricas para integrarlas por la fuerza a la economía global. Y el Estado, aprovechando este impulso, busca expandir y ejercer su frágil soberanía sobre estas regiones. Sin embargo, mientras que en el eje andino-caribe del país, las fuerzas del mercado global que se materializaron en las economías del café, el banano y el petróleo, incrementaron la capacidad del Estado para ejercer la soberanía, en las fronteras salvajes, por el contrario, se distorsiona su poder y se desvertebra su presencia debido al tipo de políticas que adopta. Así, en estos momentos, el país reconfigura para entonces no solamente sus fronteras internacionales, sino y sobre todo sus fronteras interiores. En América Latina en general, este proceso puede verse como una rapiña por tierras y recursos que evoca el reparto de África, en particular en dos grandes zonas selváticas, la del Chocó Pacífico, que se prolongaba entonces desde Ecuador hasta Costa Rica, y la gran cuenca del Orinoco Amazonas. En esta rapiña de tierras y recursos, Colombia pierde no solo a Panamá, sino buena parte del territorio amazónico, conformándose, transándose, si se quiere, con el Pírrico y el ínfimo Trapecio. Colombia es un país de selvas, y a pesar de todo el empeño que hemos puesto para destruirlas, seguimos siéndolo hasta hoy. Como lo evidencian estas caricaturas de la época, nunca hemos sido del todo indiferentes a su suerte, fundamentalmente porque las hemos imaginado siempre como regiones llenas de grandes riquezas naturales que están ahí a la espera de ser poseídas, lo que hace parte de una de las ideas más poderosas que recubre las fronteras, y es la idea de que estas son tierras despobladas, tierras de nadie disponibles para ser tomadas, ¿no? Idea que se refleja en estos mapas de población que evidencian cómo sus pobladores y sus formas de poblamiento se consideran estadísticamente despreciables e incluso descartables. Así, más de la mitad del territorio nacional aparece como una enorme reserva de tierras vírgenes, o no aparece, como en el mapa de Vergara y Velasco, que es un buen ejemplo de lo que el geógrafo Simón Uribe llama el mapa mutilado de la nación. Y esto pues para no hablar de San Andrés y Providencia. Para incorporar entonces estas tierras sin hombres para hombres sin tierra, ¿no? La idea que hace carrera a la economía nacional, se ponen en marcha una serie de políticas de gestión territorial y de tenencia de la tierra que fueron condición de posibilidad para abrirlas
efectivamente a la inversión y al comercio internacional. El nuevo régimen de productividad al que se pretendía someter estas grandes extensiones de tierra y de recursos implicó la imposición de la propiedad privada, requisito que se considera hasta hoy como única garantía del uso productivo, le hace rentable de la tierra. El acto fundacional entonces de estas políticas fue la declaración de todas estas tierras de frontera como baldíos, literalmente como tierras de nadie que pasan a partir de ese momento a ser de propiedad pública. La declaratoria de baldíos y las leyes que regulan su adjudicación desconocen cualquier derecho sobre la tierra por parte de sus habitantes históricos, ignorando sus ecologías y sus formas de gestión colectiva, dando continuidad al proceso de expropiación y de cerramiento de los comunes. Y paralelamente a la declaratoria de las tierras indígenas como tierras baldías, las regiones de frontera se someten a un régimen administrativo territorial particular. Siguen la pauta, se sigue la pauta de los Estados Unidos, que crea una serie de territorios como un esquema de gobierno y administración de los espacios a ocupar, es decir, de áreas que hasta ese momento solo habían sido apropiadas en papel. Varios países del continente declaran sus fronteras indígenas como territorios especiales, en el caso de Canadá, nacionales en Argentina, aquí en el, como vemos aquí en el mapa, federales en el caso de México, de Venezuela, de Brasil, territorios de colonización en Chile, y aquí en Colombia pues se adopta la figura de territorios nacionales, creando intendencias y comisarías que iban a ser regidas y manejadas directamente por el gobierno central, y en algunos casos y momentos incluso desde la presidencia misma. Independientemente de que a lo largo del siglo XIX se hubieran venido asentando diversos grupos de pequeños colonos, de antiguos esclavos africanos y sus descendientes en estas regiones, de mestizos, de caboclos, estas seguían siendo fundamentalmente territorios indígenas. De hecho, lo siguen siendo hasta hoy. Y para este momento, las sociedades indígenas se conciben y se visualizan a través del prisma del salvaje, ¿no? Habían sido relegadas a las fronteras de la civilización, expulsadas del ámbito de lo social, no se consideraban realmente parte de las sociedades nacionales y se les niega entonces la potestad de asumir su propio gobierno, negando incluso su representación en el sistema democrático, en las asambleas, en el Senado, etc. La declaratoria de baldíos y la creación de este régimen territorial fueron dos instrumentos clave para crear una serie de figuras contractuales que facilitaran la explotación de tierras y recursos. Se crean figuras como concesiones, títulos mineros, comodatos, contratos, reservas, que se venden y se adjudican como parte de la política de puertas abiertas a la inversión extranjera y al comercio internacional. La tierra se entendía entonces como uno de los principales activos con los que contaba el Estado. Se usaba como un versátil instrumento financiero para el manejo de las finanzas públicas. Los bonos de deuda se pagaban con tierras baldías, las que se usaban también como hipotecas, como colaterales en los créditos públicos, donde además de tierras se otorgaron contratos para la construcción de obras públicas, así como concesiones y títulos para la explotación de recursos específicos como petróleo, oro, platino, etc. Se entregaron entonces en muchos casos como pago directo por prestaciones al Estado, muchas veces a cambio de obras públicas que nunca iban a ver la luz. Y estas concesiones, además, fueron en muchos casos objeto de especulación, porque se vendían y se compraban en los mercados financieros nacionales e internacionales. Paralelamente se crean programas de colonización que van a ser la base de la distribución de la tierra entre pequeños campesinos y colonos. Sin embargo, esas iniciativas abren la puerta en últimas, más que a los pequeños colonos,
a las grandes compañías que contaban con recursos de inversión suficiente para responder a las expectativas y a las demandas del Estado. Entonces, a pesar de que la historia de las regiones de frontera ha tendido a centrarse en los procesos de colonización campesina, pues es importante notar que la apertura de estas regiones y sus recursos estuvo en buena medida configurada más bien por el capital y la empresa privada por medio de numerosas empresas de tipo extractivo. Se trata de una serie de firmas comerciales que tenían distintos arreglos y objetivos a las que el Estado otorga enormes regiones. Gómez y Domínguez, uno de los pocos historiadores del desarrollo empresarial en zonas de frontera, identifican 3 tipos: compañías de economía extractiva con privilegios de explotación, compañías de transporte con privilegios comerciales y haciendas basadas en especulación fundiaria. El negocio era redondo porque normalmente tenía una primera etapa que se basaba en la explotación de maderas preciosas, de productos forestales como caucho, zarzaparrilla, etcétera, que subsidiaba la segunda etapa, que implicaba la construcción de infraestructura productiva, riego, carreteras, poniendo en evidencia, ¿no?, lo que Gómez y Domínguez señalan de la economía extractiva como una forma de saqueo. Quizá el modelo más generalizado en las fronteras de este tipo de empresas fue las que se consideraban a sí mismas como empresas civilizadoras, que tenían un gran rango de objetivos para las que utilizaban estrategias legales e ilegales. Estas obtienen no únicamente el derecho a las tierras y la prerrogativa de explotar los recursos, ¿no?, que se consideraban naturales, sino el monopolio de comercio en grandes regiones a cambio supuestamente de la construcción de infraestructura y del establecimiento de sistemas de transporte. En algunos casos, debido a la escala de su operación, adoptan formal o informalmente funciones de gobierno y de ordenamiento territorial, como fue el caso de la concesión Barco en el Catatumbo, la Arandi en el Caquetá, la Peruvian Amazon Company en el Putumayo, la US Rubber Development Company en el Bichada. En fin, la lista es mucho más larga de lo que uno se imagina. Estas compañías civilizadoras tienen 4 grandes rasgos en común. El primero es que se desarrollan a partir de grandes concesiones de tierras, manejan casi que verdaderas regiones. Segundo, adoptan la estructura de cadenas de suministro, es decir, se orientan más a abastecer las cadenas productivas de las grandes compañías multinacionales, en particular en el caso del caucho, pues obviamente la industria petrolera, y se orientan más a esto que a crear procesos productivos integrales en sus zonas de operación. Y tercero, pues articulan el capital internacional con el capital y el poder político local. Y finalmente, cuarto rasgo de estas empresas es que su accionar navega entre lo ilícito y lo lícito, pues cuentan con la vista gorda de las autoridades. Esta apertura de tierras y recursos en cabeza de empresas fue sin duda la punta de lanza del proceso de urbanización de la selva. Surgen una multiplicidad de poblaciones ubicadas de acuerdo con el principio de acopio de productos locales y de distribución de mercancías. Varias de ellas, como por ejemplo San Vicente del Caguán, Minca en el Magdalena, Calamar en el Baupés, fueron poblaciones fundadas directamente por las mismas empresas que crearon además una red de comunicación que vinculaba las zonas de extracción con las rutas del comercio metropolitano. Y el resultado entonces de esta estrategia de entregar a la empresa privada por medio de la figura de contratos y de concesiones la civilización de las regiones de frontera se refleja en infraestructuras precarias y fragmentadas que responden al afán de orientar hacia afuera los territorios, ¿no?, hacia las rutas de comercio metropolitano, dejando de lado su distribución y articulación regional interna, como es evidente en estos mapas de infraestructura de comunicaciones.
La política de tierras y el desarrollo empresarial en la frontera se apoyaron de manera directa en dos procesos paralelos. El primero, sin duda, la política de misiones. A partir del convenio firmado en 1903, el Estado delega en las misiones una serie de funciones que van a cumplir hasta finales del siglo XX, que incluyen, además de administrar e impartir educación, el disciplinamiento y la normalización de la población indígena para el trabajo, la potestad de ejercer autoridad en las regiones e incluso en algunos casos de defender la soberanía nacional. Como lo han mostrado varios autores, una de las principales formas de implementar este mandato fue la práctica brutal de secuestro de niños para educarlos en orfelinatos indígenas. Y de todas maneras es importante subrayar que el proyecto civilizador de las misiones se materializaba en iniciativas empresariales, como colonias agrícolas que producían ganancia con el trabajo de los indios. En muchos casos entraron en las cadenas de mercancías, de productos como el caucho, la balata, la zarzaparrilla. Contrataban con el gobierno la construcción de vías y poblados, y en general creaban los cimientos para la colonización. Pues uno de los primeros bancos que funcionó en los llanos orientales fue creado por los bonfortianos en 1912, el Banco San José, que funcionó por más de 2 décadas en Villavicencio. Y por lo demás, pues en virtud de la ley 72 del 92 que autorizaba al gobierno a delegar en los misioneros poderes extraordinarios para ejercer autoridad civil, penal y judicial, los misioneros actuaban muchas veces como superintendentes en jefe de la policía. Y el segundo proceso en el que se apoya este desarrollo de concesiones y de apropiación de tierras en las fronteras fue la penetración del comercio. Los comerciantes, conocidos como cacharreros en Colombia, aviadores en el Perú, regatones en Brasil, van a generalizar una práctica que es crucial para la apropiación de las tierras del trabajo. Y esa práctica es el crédito. Pero no estamos hablando aquí del crédito regulado, que usualmente se entiende como uno de los motores de las tierras, como uno de los motores del comercio y de la industria, sino un tipo de crédito que se orienta a crear una deuda creciente e impagable, una deuda un crédito que se otorga en especie, en mercancía, y el comerciante prestamista, quien controla los medios de intercambio, las pesas, las medidas, el registro, la contabilidad, impone de manera ilegal y arbitraria el precio y los términos de la deuda que debe ser pagada en trabajo o en entregas de un determinado producto a futuro. La clave es que esta deuda nunca pueda ser pagada, involucra a familias enteras y es hereditaria, por lo que se conoce coloquialmente como el enganche, el amarre o el endeude. Esta forma de trabajo prepago tiene en el caso de las fronteras 2 variantes. La primera es la que con la promesa de empleo y de riqueza fácil atrae a la región rebuscadores y trabajadores migrantes, por lo general hombres solos y familias sin tierra. Se les entregan avances, creando verdaderas cadenas de deuda que amarran los trabajadores, los capataces, los intermediarios a las grandes firmas comerciales. Quizá la descripción más vívida de este sistema la hace Rivera en La Vorágine. Y la segunda variante es la que involucra a los pueblos indígenas, poniendo en juego a su sociedad en su conjunto. En estos casos se trata de endeudar más que a los individuos, a las familias, a tribus, ¿no? Entre comillas, tribus enteras, con el fin de apropiarse no solo de su trabajo, sino de su vida y de su entorno. Las cacerías de indios que se llevan son legendarias en esta época para amarrarlos al sistema de endeude, llevan a cabo un proceso marcado de despoblamiento. Es en este momento en que se da realmente un proceso de despoblamiento de estas regiones, pues los indígenas eran o bien esclavizados o bien huían a las zonas más inaccesibles.
El sistema de endeude, que ha sido considerado como una nueva esclavitud, se puede también entender como una innovación financiera. En la medida en que estas deudas hiperrentables se consideran propiedad de los patrones que las han cultivado, pueden, por lo tanto, ser vendidas y compradas e incluso cedidas temporalmente, lo que le da una gran flexibilidad al sistema, pues los poseedores de la deuda orientan su fuerza de trabajo a los frentes y renglones más rentables. La venta de deudas o el traspaso de cuentas, como eufemísticamente se conocía esta forma de tráfico, llegó a tener unas dimensiones enormes en algunas regiones, por ejemplo, en la Guajira, en la Baja Guajira, Zulia, en Venezuela, obviamente en el Amazonas, en la región del Caucho, etc. Y el endeude se puede ver también como una innovación política, puesto que se trata de una práctica que lleva a los comerciantes y empresarios a convertirse en patrones, a consolidarse como cabeza del poder local, como mediadores del capital internacional, como representantes del poder nacional. Estos reyes y varones de la mercancía muy rápidamente pasan a ejercer como autoridades civiles y militares, consolidándose como el grupo que encarna y que coopta al Estado en las fronteras. Llegan a controlar la política local y en muchos casos inclusive la política internacional de sus países, en particular en lo que tuvo que ver con el caucho. Julio César Arana y los varones del caucho, Eusebio Campillo, el rey del Atahua en Urabá, Nicolino Matar en el Orinoco son un buen ejemplo de esta dinámica. Entonces, si hay algún concepto que sintetiza bien la relación del Estado con sus fronteras en este periodo, es el de civilización. No es para nada un concepto zombie, para usar el término de Ulrich Beck. Es decir, no se trata de una fórmula muerta que solo aparece viva en el discurso político, sino por el contrario, se trata de una relación que se ve ahora revitalizada con un nuevo significado, por un nuevo significado. Mientras que para el proyecto hispano-católico la civilización se había entendido como una cuestión jurídica y moral, cuyo propósito es la reducción de los indios al orbe cristiano, ahora el proyecto civilizatorio se reformula y se entiende abiertamente como un problema de economía política. Se concibe como un proyecto utilitarista e instrumental, orientado a consolidar las bases jurídicas, materiales, legales, para la explotación de trabajo, tierras y recursos en las fronteras. Entonces, para las élites nacionales, civilizar implica claramente una política de despojo, legitimada en la ideología de la mejora. De esta manera, los habitantes de las fronteras, más que excluidos, se han visto desde entonces subordinados a un proceso permanente de acumulación primaria, que aunque se ha dado de manera desigual en las distintas regiones, implicó por igual el cerramiento de sus tierras, la negación de sus derechos comunales y sobre todo su sujeción a la nueva esclavitud. Esta nueva relación de civilización se concreta en una serie de avanzadas de violencia sobre la naturaleza y sobre la gente, que no se dio sin una fiera resistencia que podría pues, ser objeto de otra ponencia y que se materializa en el hecho en que hoy en día en Colombia se hablan 66 lenguas indígenas, se mantienen territorios colectivos en el Pacífico, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Guajira, en la Amazonía, en la Orinoquía. Entonces, para civilizar, el Estado Nacional desvertebró su presencia, priorizando la lógica del mercado capitalista, orientando sus esfuerzos prioritariamente a fomentar, facilitar y hacer garante del capital privado, abriendo la puerta a todo tipo de empresas extractivas exportadoras. Cualquier parecido con el modelo neoliberal de hoy no es coincidencia. Y se diluye en un verdadero espectro de soberanías, delegando su autoridad en manos privadas, en misioneros, en patrones comerciantes, en empresas, en concesionarios. Y esta forma de intervención es la que sus pobladores caracterizan desde entonces como abandono
o ausencia del Estado. Muchas gracias. Una ponencia muy rica, de muchos hilos, muchas tramas, muchos diferentes partícipes, muchos en conflicto, otros tratando de trabajar juntos, comunicándose, una historia mucho más complicada de la frontera de la que yo me había imaginado antes. Muchas gracias. Quisiera hacer unas sugerencias posiblemente más amplias que las de las ponencias mismas, dos ponencias muy distintas. No quisiera hablar de las dos ponencias al mismo tiempo. Sí veo que la ponencia del profesor Pecó nos habla de un presentismo constante en la historia del país. Parece que es un país que no se mueve para adelante, que no tiene un imaginario nacional, lo cual para nosotros que estamos en este simposio nos da la pregunta, si todo eso no existía, o como dice el dicho popular, en Colombia no pasa nada, ¿cómo haría uno para tratar de llenar con otras variables, con otros conceptos, con otras ideas? Si todo esto no existía, ¿qué es lo que existe? ¿Cuáles son, para tomar la pregunta del simposio, las maneras en las cuales los hombres y las mujeres constituyen sus vidas en común? Porque de cierta manera, hablando de lo político en un sentido más amplio, como lo quiere el simposio, podemos empezar a pensar en esas vidas más amplia, posiblemente no solo en la frontera, sino en otras partes. Entonces, también quisiera repetir lo que dije antes, que la presentación de la profesora Serge es más sobre presencias que ausencias. Y yo creo que el simposio se trata de hablar de presencias, lo más que se pueda. Quisiera entonces unas muy rápidas cositas que yo creo que parten del llamado que hemos tenido aquí para las tramas del país. Yo quisiera sugerir rápidamente que al buscar el común o la vida de las personas en común, nosotros los historiadores claramente no estamos en pos de la paz o buscando la paz o la calma o el orden o la convivencia o la concordia. Eso no es lo que queremos decir con lo común. Puede tener todas esas cosas, pero las vidas de las personas en común, juntas, son complicadísimas y traen consigo muchas concordancias y muchos conflictos. Yo he notado que muchas veces cuando uno habla del común en la historia de Colombia, es como si nos estuviéramos olvidando de lo excepcional o de lo violento o de los conflictos. Y yo creo que estamos hablando de las dos cosas. Y quisiera recalcar eso un poco. Muy similar, al hablar de cercanías, no estamos hablando necesariamente de concordancias. Podemos, no solo la presentación de hoy de la profesora Serge, sino también, digamos, el trabajo de Charles Berquist sobre los caficultores, muy similares, muy cercanos, muy parte de una cultura en común que al mismo tiempo traían consigo muchos diferentes conflictos. O sea, son las dos cosas las que van, o varias cosas que van haciendo los tramas que hacen el tejido. Quisiera decir algo sobre
el uso mucho en nuestra historiografía de la palabra estructuras, de cosas de construcción. La construcción del Estado Nacional. Creo que en la ponencia de la profesora Serge está la palabra estructura o está en comillas. Porque nosotros los historiadores no somos arquitectos y construimos cosas muy, muy distintas. Construimos cosas que no son de piedra y no son de cemento, son mucho más volátiles, volubles, suaves, difíciles de percibir. Si vemos un edificio, nos damos cuenta que ese edificio está compuesto de diferentes pisos. Y de llegar de un piso a otro es muy difícil, es una barrera. La idea es que fuera una barrera. Y muchas veces cuando pensamos en estructuras, estamos pensando en barreras y no tanto en movilidades, no tanto en el subir y el bajar. Cuando pensamos en una estructura de un edificio, se nos olvida que tiene un ascensor, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que al hablar de estructuras y hablar tan ampliamente, nos estamos saliendo un poco de lo que se quiere en el llamado a este simposio. Es lo que he querido decir. Voy a ver ahora cuáles son las preguntas en el chat, ¿verdad? A ver qué podemos hacer. Voy a tomar la primera pregunta que ha llegado aquí. Es un poco larga, pero se entiende. Considero que Colombia, dice la persona, no es un estado de acuerdo a la noción europea. Incluso no es una nación. Más bien es un protoestado provocado por el engranaje geopolítico del siglo XIX e instrumentalizado en el XX y el XXI. Yo creo que es una noción que abarca las dos presentaciones y que nuestros ponentes pueden hablar de eso. Sigue la persona. Más que un estado, es un grupo de regiones que operan unidas bajo la presión de fuerzas políticas que no representan realidades locales, bajo indicaciones extranjeras. Profesor Pecó, profesora Serge, ¿quieren comentar? No quería sino subrayar lo obvio. Es que a pesar de todo, hubo una historia con los dos partidos durante un siglo. Siempre me ha sorprendido ver sobre los estudios de ciencia política que muestran que en el año, a la víspera de la constituyente del 91, todavía la mayoría de los pueblos eran unidimensionales en cuanto a la política. Es decir, lejos de bajar, la continuidad se había mantenido. Yo creo que eso es algo muy importante y algo que precisamente, siendo que la diferencia entre partidos no tiene mucho que ver con problemas estructurales, problemas económicos, etcétera, es algo que realmente no se encuentra en muchas otras sociedades. Muy bien. Profesora Serge. Pues yo lo que señalaría es que depende de cómo piense uno el Estado, ¿no? Si uno está pensando el Estado de acuerdo pues con las teorías clásicas del Estado, que se centran en que el Estado está constituido por el monopolio de la fuerza, por la presencia institucional, etc.
digamos, cabría hacerse una serie de preguntas, pero si uno piensa el Estado desde otro punto de vista, ¿no? El Estado como una realidad encarnada por grupos concretos, digamos que es un poco lo que yo traté de mostrar aquí, ¿no? En unas regiones donde se habla de ausencia del Estado, a mi modo de ver ha sucedido todo lo contrario, hay una presencia absolutamente coherente del Estado, donde si bien el Estado no está encarnado en unas instituciones y en unas normas y en una serie de cosas, está encarnado por una serie de grupos concretos que favorecen unos intereses particulares, que operacionalizan una serie de decisiones a nombre del Estado. Entonces, pienso yo que lo importante es preguntarse eso, ¿no? ¿Quién encarna el Estado? ¿Cuáles son los grupos que tienen acceso a ser el Estado? A hablar y a decidir por el Estado. Y entonces, pues, de nuevo, depende cómo estemos definiendo el Estado para resolver esa pregunta. Hans-Dieter hace otra pregunta sobre la frontera. Quisiera insistir en un punto que usted señaló y me gustaría que pudiera desarrollar. ¿De qué forma estas empresas comerciales, regiones de frontera, empresas colonizadoras que usted nos ha descrito de forma tan detallada, ponen en cuestión o nos obligan a replantear la forma en la que hemos concebido la comunidad política nacional en la mitad del siglo XX? Es algo que usted señala hacia el final de su intervención y valdría la pena ampliar un poco más. Sí, yo en mi presentación pues quise mostrar, ¿no? Frente a esta idea tan generalizada que hay del abandono, de la ausencia, de que hay un Estado, de que, etcétera, etcétera, que es con la idea con la que generalmente se piensan las fronteras, pues yo quise mostrar precisamente la presencia tan consistente, digamos, que ha tenido el Estado, y una de esas líneas pues ha sido el desarrollo empresarial, ¿no? La decisión por parte del Estado a través de todas estas políticas de concesiones, de títulos mineros, de títulos de tierra, de entregar tierras que son de personas que vivían ahí hace miles de años, o cientos de años, o decenas de años, a estas empresas. Y cómo a partir de esa decisión, digamos, es que se construye, digamos, la relación propiamente con una comunidad política nacional. Una comunidad política nacional donde poco importa si eran liberales o conservadores, ¿no? Porque inclusive hay unas historias buenísimas de cómo estos patrones, ¿no? Tipo los que yo les mencioné, el rey de la Tagua en el Urabá, pues se alineaban con los conservadores en el momento que les convenía, se alineaban con los liberales en el momento en que les convenía, pero digamos, crean un tipo, una forma de hacer política que está más basada no tanto digamos, en las pretensiones del gobierno central, sino que está basada en contingencias, en coyunturas específicas de las regiones. Pero eso no implica que no dejen de ser Estado y que no dejen, digamos, de ser una presencia permanente y, repito, consistente de la acción estatal. Otra pregunta. No sé si respondí, Franz, la pregunta. ¿Qué tipo de vínculos, sea ya clientelares o económicos, tenían las empresas comerciales en las regiones de frontera con las élites dirigentes de principios del siglo XX? Sí, en muchos casos ellos mismos se convierten en las élites dirigentes. Me parece, por ejemplo, muy interesante el caso de alguien como Leonidas Lara Hijos, ¿no? Que comienza creando una empresa de esas que clasifiqué como de tipo colonizador, una empresa en el Caquetá, y su hijo Oliverio Lara pues fue senador, fueron personas muy influyentes en la política local y en la política nacional. Está el caso de Julio César Arana, por ejemplo. Julio César Arana
en el Putumayo, pues que llegó a ser también senador, en este caso del Perú, que pues, después de la guerra, el Putumayo en la región que era peruano, quedó en Colombia, pero él llegó a ser también senador. Pues llegaron a constituir y a hacerse parte efectivamente de las élites nacionales, estos grupos locales. Muchos de ellos comenzaron como cacharreros, como vendedores en las regiones. ¿No? Estos casos que les cuento son así, comenzaron como comerciantes que penetran las regiones, que esclavizan a la gente a través del endeude, que amasan grandes fortunas, que consolidan empresas, en el caso del caucho, pero el caso del caucho no fue único, también es lo otro que yo quería como señalar, hay muchos otros productos como la tagua en el Urabá, como las maderas en el Chocó, que dieron, digamos que fueron la base para este proceso de consolidación de estas élites que van a ser parte de las élites nacionales. Miquel tiene una pregunta. Creo que va a ser nuestra última. ¿Los territorios indígenas eran relacionados como territorios sin hombres? ¿La presencia de indígenas dio parámetros para delimitar las intendencias creadas o las delimitaron por otros factores y características? Bueno, la pregunta de Miquel, entonces, la pregunta de Miquel me parece súper interesante. Confieso que no sé, la verdad, no sé si las intendencias y las comisarías se crearon siguiendo alguna pauta de territorios indígenas. No creo. Yo en principio no creería porque pues, los territorios indígenas eran tremendamente ignorados. En realidad, cuando se crean las... Pero no sé, no, la verdad no me atrevo a decir nada. Es una buena pregunta, voy a averiguar. A su juicio, ¿qué ocurre con la salida de estas iniciativas extractivas de las zonas de frontera, como la de Chocó Pacífico en el San Juan? ¿Cómo se adaptan el Estado y las élites locales y regionales a estos nuevos escenarios? ¿Ya se consolida una nueva élite local suficientemente estable para aplicar soberanía? Sí, yo pienso que, digamos, lo que nos ha mostrado la historia ya de la segunda mitad del siglo XX es que fue precisamente, digamos, los efectos de lo que pudiéramos llamar la lógica extractivista de estas empresas, que yo traté como de señalar. Este desarrollo empresarial no se orienta a crear procesos integrales en la región. Tiene la característica de que se orienta más bien se constituye como cadenas de abastecimiento, más que a crear procesos productivos en la región. Por un lado eso. Entonces, una vez que se van, pues se rompe la cadena de abastecimiento y no quedan instaladas en las regiones, digamos, la capacidad ni los procesos productivos ni nada por el estilo. Y eso se relaciona con el tipo de infraestructura que estas empresas construyen, ¿no? Ellos construyen infraestructuras completamente fragmentadas que responden a la lógica de sacar el producto y no a la lógica de distribuir la producción en una región, de articular internamente las regiones. Y entonces en el momento, digamos, en que bueno, el caucho no se acaba nunca, la verdad. El caucho, lo que yo he visto es que el caucho continúa en los años 30, 40, vuelve a haber durante la Segunda Guerra Mundial un nuevo auge del caucho y sigue habiendo caucho hasta hoy en día llegan a donde los indígenas a proponerles proyectos productivos de caucho. Pero bueno, en el momento en que salen estas grandes empresas, pues no han dejado nada, porque no han dejado capacidad productiva ni han dejado infraestructura y precisamente eso responde a la lógica extractivista que tienen estas empresas. Profesora Sergio, voy a seleccionar literalmente tres que tengo acá, son todas para usted, entonces más bien le hago las tres y con base en eso su merced puede también pues ya cerrar para irle dando un broche pues aquí a nuestra mesa. John Florian le pregunta, en parte ya se ha venido desarrollando, pero vale la pena insistir,
¿Cuáles son las fuentes para esta historia de las fronteras? Me llama mucho la atención, me parece una pregunta bastante sugerente porque sí implica un descentramiento del tipo de fuentes a los cuales hemos estado acostumbrando. ¿Dónde buscar estos empresarios? Sabiendo que muchos de ellos se mueven sobre la difusa línea de lo legal y lo ilegal. Esa es la pregunta de John Florian. Elizabeth le pregunta, en esta discusión por lo político en la configuración de la nación, ¿qué papel ha jugado la lucha por la educación, tanto en la construcción de identidad como en el proceso civilizatorio? Y uno de nuestros panelistas, Luis von Eichhorn, le comenta, ¿no? Se me parece muy importante la historia legal, política, económica, ideológica de las fronteras y los territorios. Muchas gracias por la ponencia, profesora Sergi. ¿Qué relación tienen estos procesos de expansión capitalista con la seguridad nacional interna? La expansión de fuerzas militares, policiales, fuerzas privadas, esta noción quizá de soberanía en esta clave, digamos, como estatal, de por lo menos pretensión del monopolio de la... Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, han estado todas súper interesantes. Miquel me corchó, no supe. Estas preguntas, las tres preguntas finales, bueno, la primera sobre las fuentes. Esto ha sido un trabajo de trabajo detectivesco. Yo comencé a estudiar el desarrollo empresarial en las fronteras a partir de, bueno, hay dos grandes, pienso yo como dos grandes trabajos que son muy importantes de historia empresarial en las fronteras explícitamente. Uno lo hace Joaquín Viloria del Banco de la República, él tiene un trabajo que se llama la historia empresarial en la frontera del Caribe colombiano y él ahí trabaja sobre las empresas en el Caribe y en la zona en la Baja Guajira, en la Alta Guajira, en los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Joaquín lo hace con una mirada un poco genealógica, donde muestra quién era quién, con quién se casó, cómo fueron sus hijos, pero digamos que sienta como las bases para armar una historia empresarial. Los otros historiadores de las empresas en zonas de frontera importantes pues son Camilo Domínguez y Augusto Gómez, que publicaron pues un libro que yo pienso que sigue siendo como referencia importantísima, que es las economías extractivas en la Amazonía colombiana. Esos, digamos, son lo que yo he visto de historia empresarial en Colombia explícitamente sobre las fronteras. Después, mis fuentes han sido historias regionales donde ahí encuentra uno pistas, ¿no? Pocas veces se centran en las empresas, las mencionan, y dan pistas para después, digamos, seguirle el camino a estas empresas, que es lo que yo, digamos, hice en una primera etapa. Fue recoger historias regionales, historia albichada, la historia del Baupés de Hill Jones, la historia de Brúger del Caquetá, en fin, historias regionales que le dan a uno pistas de las empresas. Y la tercera parte del trabajo, que es la que estoy haciendo ahorita, la estoy haciendo en el Archivo General de la Nación, como en varios frentes, donde están las actas de constitución de las empresas, que son muy interesantes porque cuentan cuál es el mandato de las empresas, cuáles las tierras que se le entregan, etc. Entonces, como les decía, este es un trabajo en proceso que me ha parecido fascinante, porque realmente uno no tiene como en la mente las fronteras como zonas, como nodos del capital global, realmente. A mí me ha sorprendido muchísimo, me ha parecido súper interesante. Bueno, la otra pregunta que me hacen sobre la lucha por la educación, efectivamente, dado que la educación, digamos, en estos territorios estuvo en manos de las misiones hasta la Constitución de 1992 y después de eso se demoró todavía un tiempo en que pasara a los municipios y a las autoridades indígenas. Efectivamente, yo pienso que pues todo el proceso por la educación ha sido súper importante y ha sido objeto de muchos movimientos de resistencia. Yo no me alcanzaba a referir a los procesos de resistencia en las fronteras en esta ponencia, pues porque ya se salía del tiempo,
pero uno de los ejes de resistencia ha sido sin duda la educación. Por ejemplo, los arhuacos en la Sierra Nevada en 1920 mandan unas comitivas a Bogotá precisamente para hablar con el Ministerio de Educación, para quejarse por la educación que les están dando los misioneros, para que les creen un currículo nuevo. Ellos, por ejemplo, curiosamente pedían que les incluyeran matemáticas, porque les estaban dando era una formación más de oficios que una formación. Ellos querían que les enseñaran matemáticas, querían que les enseñaran lenguaje, porque esas eran las herramientas que necesitaban, bueno, etc. Y obviamente, pues hasta que sacan, pues ya en la década de los 70, sacan y cierran los internados indígenas. Entonces, efectivamente, la lucha por la educación ha sido un eje muy importante, tanto de ejecución de políticas como de resistencia a esas políticas. Y la relación con la seguridad nacional, eso también es una pregunta clave, porque como yo les planteaba al comienzo de mi ponencia, toda la definición de límites internacionales surge precisamente, se concibe como un problema de seguridad nacional y de defensa de recursos. Como ustedes saben, pues la guerra con el Perú fue una guerra, una escaramuza, como lo dijo el profesor Pecó, fue más una guerra diplomática, si se quiere, para defender unos territorios, ¿no?, que estaban siendo parte de esa rapiña de recursos en el Amazonas, donde Brasil le quita tierras a Bolivia, el otro le quita tierras al Ecuador, al Perú, y era una distribución de recursos. Entonces realmente las economías extractivas de la frontera pues siempre han sido, el petróleo, pues sin ir más lejos, han sido un elemento central de seguridad nacional. La defensa de esos recursos se ha considerado como un elemento central de seguridad nacional y se moviliza el ejército para defender esos recursos, ¿no? La Fundación Barco, por ejemplo, a la concesión Barco se le asigna ya no me acuerdo cómo se llaman, unas columnas, si no estoy mal, del Ejército Nacional, para que ayuden a defender los terrenos de la concesión Barco, para la defensa contra los motilones, que eran una amenaza frente a estas. Entonces, sí, efectivamente, toda esta política de extracción de recursos se considera un problema de seguridad nacional. Perfecto. Profesora Sergio, mil gracias. Ahí sí, como dicen, las redes aquí están explotando ahí varias, no más preguntas, pero sí realmente como mucho entusiasmo alrededor como de su lectura, muy en tono de lo político, alrededor, pues digamos, de las fronteras. Una de las ponentes, María Imelda Ramírez, le agradece pues su contribución a esta apuesta muy a tono de lo que estamos también intentando hacer, y es de esta propuesta de cuestionamiento de la supuesta ausencia del Estado en las fronteras, es darle literalmente pues la vuelta. Y con esto ya cerramos nuestra primera mesa. Entonces, bueno, primero quisiera agradecerles a todos por su asistencia. Teníamos acá personas que se inscribieron, personas en el Facebook del Banco de la República, de la Universidad Externado y de la Universidad de Rosario, así que tuvimos un aforo bastante generoso en nuestra primera jornada, pues el día de hoy. Quiero invitarlos muy especialmente el día de mañana a nuestra mesa Soberanía y Reconocimiento, al segundo eje, esta segunda trama de lo nacional, que iniciará a las 9:30 en punto, por el mismo link. No tienen que hacer nada, aquellos que son de ponentes y participantes, en el mismo link pueden volver a ingresar pues para continuar. Nos están agradeciendo, qué extraordinario, que muchísimas gracias, y bueno, con esto deseo cerrar. A todos muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios, a los organizadores, a mis colegas, y especialmente y muy particularmente a los ponentes, las sugerentes líneas de análisis. Y bueno, ya en ausencia, pero se lo haremos llegar tanto al profesor Pecó la pregunta que tenía, como a Herbert Brown también nuestros agradecimientos por esos comentarios inteligentes que
que hizo alrededor de las ponencias. Bueno, a todos mil gracias y feliz día para todos. Nos vemos mañana